Nuestra primera parte de la explicación general no quedó grabada, pero como pueden ver no era mucho tema, ¿no? Era más bien demostrativo y demás. La idea es que lo sepamos utilizar. Entonces aquí hay varios, digamos, resúmenes. Aquí ya se habla del momento angular, está de varios libros. Aquí hay unas preguntas iniciales, pero vamos a pasar de una vez como a hacer un par de ejemplos de estos. Entonces, miren, de hecho este sé que lo tengo en el banco de preguntas, el 7. ¿Lo hacemos? Entonces lo voy a copiar para poder tener más espacio. Entonces este es nuestro problemita. Tenemos, observen una cosa importante, nos dicen que tenemos un cilindro sólido de radio 10 y de masa 12 kilogramos. Observen que ya nos están diciendo tamaño y masa del cilindro. Entonces eso que nos den el tamaño ya implica que tenemos que utilizar momento de inercia, ¿sí? Ya no es simplemente el movimiento del centro de masa, no, ya tiene un tamaño. Que inicia desde el reposo y rueda, ojo, no se deslizó, rodó, rodadura, sin deslizarse a una distancia L igual a 6 metros hacia abajo de un techo que está inclinado en un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cuál es la rapidez angular del cilindro alrededor de su centro en el punto en el que deja el techo? Entonces, en este momento acá, ¿cuánto es la rapidez angular ahí? ¿Sí? Eso es lo que nos están preguntando en esa primera parte. Y después, esta altura es de 5 metros, entonces, ¿qué tan lejos llegará o qué tan lejos pegará pues ese cilindro respecto a la base? Entonces, digamos que aquí tenemos esto y nos están pidiendo esta distancia, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos la primera parte? ¿Cómo hacemos para calcular esa velocidad angular final? Si esto está reando. Señor, podríamos hacerlo por conservación de la energía, muy bien. Vamos a hacerlo por conservación de la energía, a ver. Se puede hacer por cinemática, se puede hacer por dinámica, ¿cierto? Todo se puede hacer porque podemos calcular la aceleración y demás. Hagámoslo por conservación de la energía, que probablemente es lo más fácil. Entonces miren que inicialmente tenemos una altura, vamos a llamar h, ¿cierto? ¿Quieren que escribamos todo lo del trabajo, no sé qué, o hacemos energía final igual a energía inicial? Bueno, hagámoslo todo. Trabajo externo más trabajo no conservativo igual a K final menos K inicial más U final menos U inicial, ¿cierto? Tenemos trabajo externo no hay, trabajo no conservativo no hay, ¿sí? Entonces esto nos da 0 igual. K final sí tenemos, entonces ahorita la calculamos. K inicial no tenemos, ¿cierto? Porque la partícula empezó en el reposo. U final, entonces para hacer este problema, como en este momento nos interesa solamente la parte del techo, entonces vamos a hacer nuestra referencia en este punto, ¿sí? Ese va a ser nuestro datum inicial para este problema. Entonces U final no tenemos, esto vale 0. Y el U inicial, pues sí tenemos, ¿cierto? Gravitacional. Entonces menos U inicial. Entonces por eso miren que lo que estamos diciendo es que toda la energía potencial inicial se convirtió en energía cinética al final, ¿cierto? Y entonces ahora escribamos qué es cada una de esas cosas. ¿Qué es el K final? Ustedes dirían, K final es m por v al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Eso es del centro de masa. Y efectivamente el centro de masa se está moviendo, ¿sí? Pero además está rotando. Entonces tenemos que añadirle I por omega al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Tenemos las dos cosas, movimiento del centro de masa y rotación alrededor del centro de masa. Tenemos esto. Y esta vaina tiene que ser igual a masa por ¿qué? Por G por ese H minúscula, ¿cierto? ¿Cuántas incógnitas tenemos acá?
Digamos que la masa la tenemos, H la podemos calcular de geometría porque nos dieron el L y el ángulo. Tenemos el momento de inercia de las tablas, tenemos la masa, tenemos los números 2, pero tenemos dos incógnitas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Casi, pero la velocidad inicial es 0, entonces no tenemos como más. Ahora, podríamos hacerlo así, pero teniendo en cuenta la aceleración, ¿sí o no? Pero antes de ir allá, recuerden que esto está rodando, y cuando está rodando hay una relación entre la velocidad del centro de masa y la rotación. ¿Cuál es? B es igual a R por omega, porque está rodando. Entonces, de aquí tenemos que omega es igual a B sobre R, ¿cierto? Porque voy a reemplazar para obtener, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Omega, ¿no? Entonces no, lo voy a dejar así. Voy a reemplazar V acá. Entonces tendríamos M por R por omega todo al cuadrado sobre 2 más I por omega al cuadrado sobre 2 igual a M por G por H. O sea que esta vaina me va a dar MR al cuadrado omega al cuadrado sobre 2 más I omega al cuadrado sobre 2 es igual a MG por H. Y ya pues uno empieza ya a despejar. Pasamos este 2 a multiplicar y factorizamos aquí el omega al cuadrado y nos quedaría omega al cuadrado factor de MR al cuadrado más I igual a 2 MGH, ¿cierto? Y finalmente, omega nos va a dar raíz cuadrada de 2 MGH sobre MR al cuadrado más I. Y ya reemplacemos. 2. Bueno, antes de reemplazar, quiero que por favor alguno de ustedes busque rápidamente en internet el momento de inercia de un cilindro que rota 0,5 por MR al cuadrado. Ah, listo, perfecto, gracias. Entonces voy a reemplazarlo. Eso es un cilindro que rota alrededor del eje, ¿sí? Listo. 2 MGH sobre M por R al cuadrado más M por R al cuadrado sobre 2, ¿sí? Gracias. Entonces esto me va a dar raíz cuadrada de 2 MGH sobre 3 medios de M por R al cuadrado. Entonces ahí se me va a dar la masa con la masa. Y el 2 sube. Entonces tendríamos omega es igual a raíz de 2G por H sobre, no, de 4, ¿no? Sobre R al cuadrado. Y bueno, ya podemos reemplazar. Entonces sería raíz de 4 por 9.81 por, y este H, ¿cómo lo calculamos? Este H sería la hipotenusa por el seno de teta, ¿cierto? Por geometría del triángulo. Entonces sería la hipotenusa, que es ¿cuánto? 6 por el seno de 30 grados sobre 3 por el radio de este man, que es 10 centímetros, pero hay que pasarlo a metros, entonces 0.1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? A ver, hagámoslo todos, porfa, para ver que nos dé bien. A mí me dio 62.6. ¿También o no? ¿Sí les dio lo mismo o no? ¿Sí? Listo. Y vamos a ver la respuesta. Y dice que es 63, ¿sí? 62.6. Entonces vamos bien. ¿Qué hicimos? Perfecta sugerencia, conservación de la energía, es lo más sencillo. También se podría haber hecho calculando la aceleración, todo eso también. En este momento ustedes ya deben escoger cuál es la que les parece más fácil. Listo, y ahora ¿cómo hacemos la segunda? La segunda nos están pidiendo ese alcance, ¿no? Esto. Hasta acá. Esta omega también nos permite calcular la velocidad a la que sale, ¿cierto?
ahí, que sería ¿cuánto? Pues R por omega. O sea, 0.10 por 62.6, o sea, nos daría 6.26 metros sobre segundo. Entonces tenemos, aquí ya lo que tenemos es un movimiento parabólico, ¿cierto? Tenemos ese movimiento parabólico donde la partícula salió con esta velocidad y pues tiene, lo hice como mal, ¿no? Tiene que ser una extensión de esto, entonces sale como así, ¿cierto? Porque tiene que tener como a la salida la misma velocidad tangencial que el techo, ¿sí? Es por eso. Entonces tenemos este mismo ángulo acá de salida. Y pues ahora la pregunta es una pregunta cinemática, porque ya no importa que vaya rotando, ahora nos importa es el centro de masa. Así vaya rotando porque ya va a mantener esa misma rotación, ya no interesa. ¿Cómo haríamos para calcular ese alcance? Señor. Porque digamos que ya el giro, cuando tú sales, él sigue girando, pero eso ya no va a afectar tu movimiento parabólico. Porque la fuerza de gravedad no te está haciendo torque sobre ese giro o algo así. Estamos ignorando el aire. Esos efectos son por el aire, sí. Por ejemplo, ustedes vieron el gol de Roberto Carlos hace mucho tiempo, casi desde la mitad de la cancha, que la pelota hace una comba así, ¿cierto? Eso es por el efecto Magnus, que es el efecto que tiene que ver con que esto va rotando y como hay aire, entonces si mi balón va rotando, a ver cómo lo hago para que esto de pronto se vea, esto es digamos algo, el eje del balón, entonces esto va haciendo así, ¿listo? Pero además se va moviendo. Entonces miren que respecto al aire, observen que respecto al aire este punto, cuando va en esta dirección, va más rápido que este punto, porque miren que ustedes para sacar la velocidad de este punto, tienen que sumarle esta tangencial de rotación, más la que va de traslación, ¿sí o no? Entonces él tiene dos velocidades hacia allá. Mientras que miren el punto del micrófono, él está yendo hacia atrás. Entonces su velocidad neta es más pequeña que la de este punto. Y cuando uno tiene diferencia de velocidades, aparece el efecto de ala. Y entonces por eso es que él recibe una fuerza hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de cuando está rotando. Los que juegan fútbol, si yo le pego un balón así, y lo hago rotar de esta forma, ¿hacia dónde va a coger la comba? Hacia acá, ¿cierto? Y si yo le pego con otra dirección, va a coger hacia allá. Pero es por la diferencia de velocidades. Entonces estamos ignorando el aire. Entonces no es importante, pero claro, en la realidad sí es importante. ¿Listo? Buena pregunta. Entonces, como no va a cambiar el efecto de rotación y no hay torques y demás, entonces no nos interesa la rotación ahí, sino solo el movimiento del centro de masa. Y pues aquí ustedes lo que tienen que hacer es aplicar las ecuaciones de la cinemática, ¿sí? En el eje horizontal, a ver, voy a escoger unas coordenadas, un eje de coordenadas. Entonces voy a escogerlo así, miren. Este va a ser mi Y, ¿sí se nota? Y este va a ser mi X, ¿listo? ¿Está bien? Ese va a ser el eje de coordenadas que voy a escoger yo. Y ahora, pues voy a escribir X igual a X sub 0 más B sub 0 en X por el tiempo, ¿sí? Yo lo que estoy buscando es ese X final. Y es igual a Y sub 0 más velocidad inicial en Y por el tiempo más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. Y dejémoslo hasta ahí porque estamos buscando posiciones, no necesitamos velocidades. Entonces, para este sistema de coordenadas, como aquí está el origen, ¿sí? La posición inicial en X es 0, ¿listo? Y lo que tendríamos es que el X final es igual a la velocidad en X inicial, que sería la velocidad de esta que tenemos aquí, por el coseno del ángulo, todo eso lo tenemos, por el tiempo de vuelo es el que no tenemos. Y para Y final, el Y final ¿cuánto vale? Cuando la partícula cayó acá, 0, va a ser igual al Y inicial, que es H mayúscula, más velocidad inicial en H, que es menos V por seno de teta. ¿Por qué le puse menos? Porque va para abajo, exactamente. Menos G por el tiempo cuadrado sobre 2. ¿Y entonces qué tendríamos que hacer acá? Fácil. Esto es una ecuación cuadrática. Porque ustedes tienen H, tienen B, tienen esto, tienen G, ¿cierto? Es una ecuación cuadrática. Entonces de aquí sale el tiempo, ¿listo? Y con este tiempo lo metemos acá y tenemos todo. Miren, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Entonces nos da ¿cuántos X? ¿Está bien?
Y eso era lo que hacíamos por allá en las primeras semanas, ¿se acuerdan? Todo está conectado. ¿Pregunta? ¿Señor? Sí. 4 metros. ¿Sí te dio? ¿Estás calculando? Listo. Recuerden que estas presentaciones están disponibles para ustedes, ¿no? Allí en Aula Mate, donde dice presentaciones, ahí están todas estas. Bueno, y esta yo se la subo hoy también. Sigamos. Miren este es muy parecido. Y este tiene una pinta de parcial que les recomiendo que lo hagan, ¿listo? Miren, la bola va a rodar. Y lo que se busca, miren, la pregunta es, ¿qué rapidez debe dársela aquí a la bola al inicio? Y que además va a rodar para que alcance a llegar a esta distancia D. Entonces, primero uno hace conservación de la energía para que llegue hasta acá arriba, ¿sí o no? Y con esa conservación de la energía, uno tiene acá a qué velocidad va a salir, pero además viene rotando, ¿no? Entonces eso va a depender de la rotación. Y luego con eso uno puede calcular a qué distancia va a quedar. Y ya. Pero tiene movimiento parabólico, tiene rotación, es lo mismo que acabamos de hacer, es lo mismo, solo con otra distribución. Entonces, por favor, pues háganlo ustedes. Torque. A ver, miremos uno de torque. Yo no les voy a poner a hacer a ustedes así torques con componentes, creo yo. En caso de que les salga, pues me dicen para pues ponerles el determinante. Vamos más bien a momento angular, que es como lo nuevo. Esto ya lo hemos hecho, yo no sé, ¿quieren que hagamos uno de estos? Ya hemos hecho estos de las poleas con masa. O vamos más bien a torque, a conservación de momento angular y esas cosas, que es lo nuevo, y nos devolvemos después y nos queda tiempo a mirar estos como de repaso, ¿sí? Momento angular de cuerpo rígido. ¿Vieron los videos, no? Que les grabé de la clase que no se pudo hacer, ¿sí? Las rueditas dentadas unidas, la ligadura que aparece ahí. Entonces miren que eso es lo que tenemos aquí en este primer problema, en el 36, ¿cierto? Miremoslo. La figura nos muestra 3 discos uniformes que están rotando, que están acoplados por cintas. Una de las cintas, digamos que conecta al A y al B, y la otra conecta el A y el C, ¿cierto? La parte interna. Se mueven suavemente sin deslizarse. El disco A tiene un radio R, el disco B tiene un radio, 0.5 R, y el disco A es 2 R, listo. Los discos B y C tienen la misma densidad, la masa por unidad de volumen, y el mismo grosor de profundidad, thickness. ¿Cuál es la relación de la magnitud del momento angular del disco C al disco B? Entonces, escribamos lo que nos están preguntando y ahí vamos viendo qué necesitamos. Entonces tenemos, la pregunta es, ¿cuánto es LC sobre LB? El magnitud, ¿sí? No nos importa el signo. Eso es, ¿cuánto es LC sobre LB? L, en este caso, como son cuerpos extendidos, lo más fácil es que los pongamos como I de C por omega de C sobre I de B por omega de B. Esto es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Y el I lo podemos sacar de geometría, pero faltaría ver las omegas. Entonces déjenme ver si pone más información. Parece que las omegas se nos van a ir por relación de tamaños. Entonces, háganme un favor, el momento de inercia de un disco, creo que fue el que me dieron antes. No, eso era un cilindro. Momento de inercia de un disco, ¿cuánto es? ¿El mismo? ¿0.5? Listo. Entonces, el momento de inercia de un disco es 1/2, salud, de la masa de MC por RC al cuadrado, y esto por omega C,
dividido entre 1/2 de MB por RB al cuadrado, ahí está, por omega B. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Lo único que podemos cancelar por ahora es esto, ¿sí o no? No más. Las masas, ¿cómo las calculamos? Entonces miren que aquí nos están diciendo, los discos B y C tienen la misma densidad, masa por unidad de volumen. Entonces tratemos de calcular eso. La masa de B va a ser igual a la densidad de B por el volumen de B, ¿cierto? Esa es la densidad volumétrica. Y esto sería densidad de B, y el volumen de B sería el área del círculo por el grosor. ¿Listo? Entonces el área de un círculo, ¿cuánto es? ¿Sí? Si digamos yo tomo el disco con una curva en 2D, ¿no sería también la densidad superficial? Podría ser la densidad superficial. Por eso nos dijeron que el grosor era el mismo, se nos va a ir. Okay. Pero se puede tomar como superficial. Ajá. Entonces, esto sería el grosor, le vamos a poner el grosor es T, thickness. ¿Y el área de un círculo cuánto es? Pi por el radio al cuadrado. Listo, esto es. Y para tu pregunta, si tú coges una densidad volumétrica y la multiplicas por un grosor constante, te da la densidad superficial. Que entonces tienes razón, ¿listo? Ahora, la masa del C sería ρ de C por BB, pero recuerden que nos dijeron que la densidad era la misma. ¿Sí? Eso nos dijeron, y que el grosor era el mismo. Entonces, esto es ρ de C por el mismo grosor por pi por RB al cuadrado, RC, perdón. Entonces, a estos les voy a quitar, como la densidad es la misma, le voy a quitar esto. Y cuando yo los divida, que es lo que tengo allá arriba, MC sobre MB, ¿qué me va a dar? Rho por T por pi por RC al cuadrado sobre Rho por T por pi por RB al cuadrado. Se va todo esto y me queda RC al cuadrado sobre RB al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar eso acá. Me va a quedar MC sobre MB, que ya dijimos que era RC al cuadrado sobre RB al cuadrado, por RC al cuadrado sobre RB al cuadrado, ¿cierto? Por omega C sobre omega B. O sea, RC a la 4 sobre RB a la 4 por omega C sobre omega B. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué relaciones habrá entre las velocidades? Nos están pidiendo entre el disco grande y el disco pequeño, ¿cierto? Entonces, a ver, miren. Vamos a suponer que este disco A está girando a una velocidad angular omega. ¿Listo? Eso es lo que vamos a suponer. Entonces la pregunta es, si este man está girando a velocidad angular omega A qué velocidad angular va este? ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo haríamos? Como esta vaina está atada por cuerdas o por cadenas, la velocidad tangencial en estos puntos tiene que ser la misma, ¿sí o no? O si no, deslizaría, si no fuera la misma. Entonces tendríamos omega A por el radio de A tiene que ser igual a omega C por el radio de C, ¿cierto? Eso por una parte, ¿sí o no? Listo. Entonces de acá tendríamos que omega C es igual a omega A por RA sobre RC. Y ya pongámosle valores a estas vainas. Omega A, el radio de A, ¿cuánto fue que nos dijeron que era? R. Y el radio de C es 2R, ¿sí o no? Entonces esto se va y me queda que esto es omega A sobre 2. ¿Listo? Y ahora para sacar a omega B, ¿cómo haríamos? La velocidad tangencial de este punto, vamos a ponerle otro color. La velocidad tangencial de este punto es igual a la velocidad tangencial de este punto, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces tendríamos omega B por el radio de B va a ser igual a omega A, pero este radio ¿cuánto es?
Es 0,5, ¿cierto? ¿Sí o no? El radio de A. Y esto es igual a omega B por R sobre 4, que es 0.25. Entonces, chao, chao. Me queda aquí un 2, se va este. Entonces me queda que omega B es igual a 2 veces omega A. Claro, el más chiquito tiene que girar más rápido. Y el más grande gira más lento. Ya tenemos todas estas relaciones. Y ya tenemos entonces una relación. Esto es omega C. Yo podría decir entonces que omega A es igual a omega B sobre 2. ¿Sí? Y lo meto acá. Entonces tendríamos que omega C es igual a omega A sobre 2 igual a omega B sobre 4. Entonces finalmente tenemos esta relación acá. Entonces sigamos con lo mismo. Esto sería RC a la 4 sobre RB a la 4 por omega C sobre omega B, que es un cuarto. Casi que no, ¿no? Y ahí reemplacemos. RC ¿cuánto es que es? 2R sobre RB, que es R cuartos. Toda la 4 por un cuarto. Y esto entonces nos va a dar, se va la R con la R, nos queda 8 a la 4 por un cuarto. Y ya. ¿Sí ven que se fueron todas las cosas? Se fueron los radios, las omegas, entonces no importaba qué velocidad angular estaba rotando. 8 a la 4, ¿cuánto es? 8 por 8, 64 por 8, 256 por 8, o sea, por 4 es 1024, 2048. ¿Sí? 8 a la 4, ¿cuánto es? ¿Ah? 4096, me faltó uno. 4096 sobre 4 da 1024. ¿Y esto qué era? Ya no me acuerdo. Ah, esa es la relación de momento angular. Entonces, un momento angular, el momento angular de C es 1024 veces el momento angular de B. Y ya. ¿Ok? Puras relaciones geométricas y no olvidar las restricciones. Hagamos como una idea de cómo se haría el 41. 41 dice, se está mostrando una estructura rígida que consiste de un aro circular de radio R y masa M, R mayúscula, y un cuadrado hecho de 4 barras, cada una longitud de R y masa M minúscula. La estructura rígida rota alrededor, a velocidad constante alrededor del eje que se está mostrando y tiene un periodo de 2.5 segundos, o sea que se demora una vuelta, para dar una vuelta completa se demora 2.5 segundos. Asuma que R vale esto, M vale esto, calcule el momento de inercia rotacional alrededor del eje de rotación y el momento angular. ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Salud. Cuídense mucho ahorita porque ahorita es que empiezan ustedes todos a enfermarse por lo que están trasnochando más de la cuenta y están muy estresados, ¿no? Entonces a todos les va a dar gripa ahorita y entonces ahorita es un caldo de cultivo perfecto para los virus nuevos. Entonces no solo les va a dar gripa, les va a dar una gripa terrible, ¿sí? Tomen vitamina D. ¿Ustedes sí se ponen al sol un poquito? ¿Sí? Dependiendo de la latitud y demás, la gente debe ponerse al sol porque la exposición del sol a la piel hace que ustedes produzcan vitamina D, que es fundamental para su sistema inmune, para la densidad ósea de sus huesos y un montón de cosas, ¿sí? La gente ahora sale así con capota, gafas, cachucha, guantes, y no toma sol. Y claro, no es que se queden al sol al mediodía para que les dé cáncer de piel dentro de un tiempo, sino que tomen por lo menos 15 a 20 minutos de sol. Eso es importante todos los días. Pero si no lo hacen por diferentes razones o porque no pueden o lo que sea, complementen con vitamina D. Tomen vitamina D. Y no tomen vitamina D de 1000 UI, tomen de 5000 UI.
y complementen de pronto con K2 para que no orinen toda esa vitamina, sino que realmente la absorban, ¿sí? La hipervitaminosis, que de pronto ustedes puedan escuchar que alguien dice, no, es que 5.000 UI o 10.000 UI le va a dar hipervitaminosis y los huesos se le van a crecer deformados y no sé qué. Eso da para personas que han tomado 60.000 UI diarios durante 6 meses. Y claramente les va a dar hipervitaminosis. Pero la dosis recomendada en este momento son más o menos 10.000 UIs, que ustedes los pueden obtener el equivalente para la metabolización de la vitamina D por exposición solar. Eso es natural, ¿sí? El cuerpo está hecho para eso. Pero si no lo hacen, pues no. Tampoco se salgan en bola ahorita ya pues a la Plaza Che o algo así. Pero sí hay que exponer el cuerpo, ¿sí? Hay que exponer el cuerpo un poco al sol. Y eso les ayuda a que no se enfermen tan fácil de gripa. Lo van a notar. Y aparte pues pónganse tapabocas, ¿sí? En Transmilenio, acá, ¿sí? Ahorita toda la gente estornudando y eso, para ustedes protegerse, que no les dé frío, pero también para protegerse de los demás. ¿Está bien? Yo estaba usando tapabocas desde antes de la pandemia con los niños porque me enfermaba mucho por trasnochar tanto. Y ya después pues era normal y lo sigo utilizando y eso es normal. Y yo de la pandemia sí extraño eso, que no se enfermaban los chinos nunca, ¿sí? Aunque también es necesario que uno se exponga un poco de vez en cuando, precisamente los niños, porque el timo en ese momento es que está aprendiendo y entrenándose pues todo el sistema inmune para eso. Nosotros ya casi no. Por eso es que se deben vacunar, ¿no? A menos que, soy antivacunas, soy especial. Bueno, entonces, lo primero es el momento de inercia. Tenemos que calcular el momento de inercia de esto, y aquí esto es un problema también que, digamos, condensa varios conocimientos. Entonces, primera pregunta, ¿cómo calculamos el momento de inercia de ese disco? De ese anillo. Ejes paralelos. Primero que todo, digamos, el más sencillo sería con un eje que pasara por acá, ¿sí o no? Ojo, porque no es un eje que pasa por acá. Él no está rotando así, él está rotando así. Entonces, vamos a escribir, digamos, ¿cuánto sería el momento de inercia respecto a este eje? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me lo busca en las tablas? Momento de inercia de un anillo que rota de esta manera. Dime. Sí, está rotando respecto al borde, pero es más fácil para buscar en las tablas que lo hagamos respecto al centro y le hacemos teorema a los ejes paralelos para pasarlo al borde. O si no, nos tocará ponernos así la integral y no sé qué cosas. Entonces busquen en sus celulares, porfa. Yo voy buscando acá también. Momento de inercia, anillo. Y ojo, porque siempre aparece con la rotación en el centro y esa no es la que estamos buscando. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre 4? Listo. Entonces, el momento de inercia respecto a este eje para un anillo. ¿Ese es en el medio? O sea, ese es el que está rotando así. Pero necesitamos es que... ok. No, el de un anillo en el centro es m por r al cuadrado. Y si lo ponemos sobre 4, si es sobre este eje, yo necesito sobre este eje vertical. O sea, aquí tenemos dos ejes, hay un eje que podría estar cruzando así, ¿cierto? Si rotara de esa forma, así, sería m por r al cuadrado. ¿Listo? Pero ese no es el que necesitamos el vertical. ¿Sí lo encontraron o no? ¿Un medio? ¿Seguro? ¿Alguien más confirma? Entonces yo lo pongo en inglés. Inertia, moment, ring, vertical axis. Bueno, Wikipedia tiene una tabla de momentos de inercia. Y vamos a comprobar lo que ustedes me están diciendo. No es que no les crea, pero tenemos que ser incrédulos, ¿cierto? Y aquí no está. Y aquí no está. Debe ser este.
Yo lo debo tener aquí en la tabla solamente para comprobar. Espérense. De pronto está acá. ¿Tenemos una tabla o no? Aquí no tengo todas. ¡Ah! Aquí, rotación rígida, aquí debería estar. Ah, pero ese es el taller. Acá. Un medio. Tiene toda la razón. Un medio por R al cuadrado. ¿Sí? Ese es. Listo, gracias. Entonces, tal vez es este, sí. Entonces aquí sería M por el radio al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Pero ahora respecto a este eje, ¿cómo sería? Sería respecto al centro de masa, que es M por R al cuadrado sobre 2, más la masa del cuerpo por la distancia entre los dos ejes al cuadrado, ¿que cuánto es? Entonces R al cuadrado. Ese es el teorema de los ejes paralelos. Y esto nos daría entonces que el momento de inercia de ese anillo rotando en el borde es 3mr al cuadrado sobre 2. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Ahora, ese cuadrado es difícil, pero como son barras unidas, lo vamos a hacer barra por barra. ¿Cuánto es el momento de inercia de esta primera barra que está acá? 0 porque no está separada del eje de rotación. Entonces, eso lo vamos a hacer con color rosado. Entonces este man es momento de inercia 0, ¿sí o no? ¿Cuánto es el momento de inercia de esta barra? Es una barra que está rotando alrededor de un eje, de un borde. Corríjanme si no es m por su largo al cuadrado sobre 3. ¿Sí eso no es? ¿Sí? Ese es el de una barra que rota desde un borde. Listo. ¿Cuánto será el de este de abajo? Lo mismo, ¿cierto? M por R al cuadrado sobre 3. ¿Y cuánto será el de esta? Esa está haciendo así. ¿Sí o no? Teorema de los ejes paralelos. ¿Cuánto es cuando está aquí? 0 más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Y ya? ¿Está bien? Es curioso, ¿no? Dime. ¿Sí? ¿No? Es que pensé que me ibas a preguntar algo. ¿Listo? Esos serán nuestros momentos de inercia de todo, y el momento de inercia total pues es la suma. Entonces finalmente, momento de inercia total, no, pero esto no se ve nada. Momento de inercia total va a ser igual a la suma de todo eso, 3m por r al cuadrado sobre 2, más 0, más m por r al cuadrado sobre 3, más m por r al cuadrado sobre 3, más m por r al cuadrado. ¿Sí? Y al final entonces esto nos va a quedar, a ver, m por r al cuadrado, factor de 3 medios, más 2 tercios, más 1. ¿Verdad? Entonces nos va a dar m por r al cuadrado. 2 tercios más 1 es 5 tercios, ¿no? 3 medios más 5 tercios, m por r al cuadrado. Entonces yo lo voy a hacer así, 9 más 10 sobre 6, ¿sí? M por R al cuadrado, 19 sextos. Ese es el momento de inercia total. ¿Ok? Y entonces reemplazamos y ya tenemos nuestro momento de inercia. ¿Y cómo haríamos para calcular el momento angular? Pues el momento angular es L igual a I por omega, ¿cierto? El I ya lo tenemos, pero ¿y el omega? Miren la información que nos dieron, a ver de dónde podemos sacar el omega. El periodo es 2.5 segundos. ¿Pero el periodo qué es? ¿Cuánto me demoro en dar una vuelta completa? Entonces, el periodo está relacionado con la frecuencia
así. Lo que mide una vuelta dividido entre la frecuencia. La frecuencia es cuántas vueltas doy en un segundo, pero en radianes. Entonces por eso tengo que meter el 2pi. Entonces como ya me dieron esto, ya tengo la frecuencia, entonces ya tengo este van y ya terminé. ¿Listo? Entonces aquí se evaluó pues todo esto. Señor. Una pregunta sobre el telepeaje paralelo. Así uno tiene una esfera en un extremo con una cuerda, pues por el y empieza a girar. El momento de inercia sería la inercia de la esfera más la distancia, o simplemente se toma la esfera como si fuera un cuerpo y solo sería el verde y la distancia de la cuerda hasta el centro de la esfera. ¿Te entendí bien? ¿Sería algo así? Sí. Y está girando así de esa forma, digamos. Entonces el momento de inercia de ese cuerpo, ¿cuál sería? ¿Cierto? Como ya no está rotando alrededor de su centro de masa, ¿cierto? Entonces es exactamente lo que tú dices, básicamente la distancia. Espérate a ver si no estoy diciendo una mentira. Déjame pensarlo un momento, ¿listo? ¿Cómo así 2 veces? Una barra, una pelota, otra barra y una pelota. Ah, ya. Entonces ahí, por ejemplo, uno podría resumir que es solo una barra de esa longitud sumando las dos masas o tiene que hacer una por una. O sea, ¿cómo funciona? Si es la misma densidad, básicamente lo puedes tomar como una sola barra. Una sola barra y por ejemplo, si son dos masas en la mitad, ahí sí tengo que ver. Sí, a ti te tocaría hacer 2. A ver. Porque a mí la intuición que me da es que es simplemente la masa por el radio al cuadrado, ¿cierto? Sí, pero no porque está girando. O sea, cuando ya está haciendo esto, de todas maneras giró sobre su centro de masa, ¿no? Depende también de esa situación. Oh. No, yo en este caso... Es que la cosa es así, cuando esto está girando, dependiendo de la situación que uno tenga acá, se puede mantener siempre la misma cara y mirando, digamos, hacia el centro, o puede ser que no. Si se mantiene la misma cara, la partícula sí giró sobre su centro de masa. Cuando dio una vuelta completa, también giró sobre su centro de masa. Es como si yo le diera la vuelta a esta mesa, mirando siempre hacia el centro. Entonces yo cuando vuelvo acá, yo doy una vuelta sobre mí mismo también, ¿cierto? Entonces sí tengo una rotación sobre el centro de masa, ¿verdad? Esa es una situación. La otra situación es que no haya ningún acople que la obligue a hacer eso y mantenga su orientación siempre la misma, entonces no rote sobre sí misma, ¿sí? Entonces están como esas dos situaciones que son diferentes e implican un momento de inercia diferente. Entonces no me atrevería a decir que simplemente, además digamos que yo pensaría que podría llegar a ser m por esta distancia al cuadrado, la distancia hasta el centro, porque digamos que conceptualmente, digamos, si yo fuera a calcularlo haciendo la integral de forma rigurosa, ¿cierto? Yo escogería, digamos, aquí tengo como una masa, entonces yo calcularía su momento de inercia y él estaría un poco más alejado del centro de la partícula, ¿cierto? Pero también voy a tener partículas acá, simétricamente respecto al centro, que están más cerca, ¿sí o no? Entonces va a tener contribuciones de más lejos y de más cerca que al final me van a dar que son contribuciones que se van hacia el centro. Lo mismo va a pasar con las que estén fuera del eje, digamos acá va a tener esta, pero acá también va a tener esta. Entonces es probable que se reduzca esto, pero lo voy a calcular y te lo voy a responder bien. Pero la intuición es que me da, es que sí. ¿Listo? Me haces un fan, me mandas un correo para yo no perderlo y hacerlo y te respondo. Pero esa es mi intuición. Pues creo que por la simetría del problema, la simetría de la esfera, sí podríamos llegar a esta situación. ¿Listo? ¿Ah? Ah, listo. Lo podemos entonces poner en el Classroom, más bien. Pero porfa me mandas el mensaje. Porque es una buena pregunta, pero yo creo que por la simetría sí se puede reducir a esto. ¿Listo? Las masas puntuales tienen, las esferas tienen estas características. Y dependiendo de si alguno de ustedes va a ver alguna vez electricidad, van a darse cuenta con las leyes de Gauss y demás
que uno puede considerarlas puntuales. Precisamente, o sea, lo que sucede es que como el área va con el radio al cuadrado, pero además las áreas superficiales también van con el radio al cuadrado, pues entonces uno tiene unas cosas que se compensan con otras. Yo creo que sí, pero lo voy a calcular para estar seguro, ¿listo? Bueno, esa pregunta que tú decías, esta se parece a la que está acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces, efectivamente, tu pregunta es, para la barra específicamente, yo podría considerar esto como una barra de tamaño 3D, de longitud 3D, y simplemente rota alrededor de su centro, o es mejor hacerlo barra por barra. Pues hagámoslo, ¿sí? Para estar seguros. Entonces, primera aproximación, es una barra completa de tamaño 3D, de longitud 3D, que rota alrededor de este borde, ¿sí o no? ¿Cuánto es el momento de inercia en esa forma? Sería la masa total. Vamos a ponerle que tiene masa M mayúscula, entonces esto tiene M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula, ¿listo? Entonces vamos a decir que sería la masa total por su longitud total al cuadrado, que sería 3D al cuadrado sobre 3. O sea, masa por longitud al cuadrado sobre 3. Entonces esto nos va a dar, salud, 3M por 9D al cuadrado sobre 3, ¿sí o no? Entonces se me va este con este y al final me va a quedar que por este lado fue simplemente 9 por M por D al cuadrado. ¿Listo? Ahora hagámoslo por el otro lado. Segunda. Entonces son 3 barras. Entonces tengo que hacerlo 1 y 1 y 1. Entonces sería el I total, sería igual al de la primera barra, que sería su masa por su longitud al cuadrado sobre 3, ¿cierto? Más el de la segunda barra sería teorema de los ejes paralelos. Me toca hacer el de una barra que rota alrededor de este punto y sumarle la distancia, ¿cierto? Para calcularlo. Entonces yo conozco cuando rotan alrededor de este punto, ¿cierto? Entonces sería masa por D al cuadrado sobre 3, pero ahora me toca sumarle esta distancia, ¿sí o no? Que sería entonces más masa por D al cuadrado, ¿cierto? Más, este fue el de la segunda barra. Y ahora vamos a hacer el de la tercera. El de la tercera pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos esta nueva distancia, ¿sí? Entonces tendríamos masa por D al cuadrado sobre 3 más, esto es cuando gira alrededor de este punto, más masa, y esta distancia es 2D todo al cuadrado, ¿sí? Entonces al final vamos a empezar a simplificar este man con este man con este man, son 1/3 más 1/3 más 1/3. Entonces I total me va a dar M por D al cuadrado, son este y este, ¿listo? Más M por D al cuadrado, que es este, ¿cierto? Más 4 por M por D al cuadrado. ¿Sí lo hicimos todo bien? Y esto nos da 6. A ver si lo hicimos bien, porque yo esperaría que hubiera dado lo mismo. Señor. No estamos considerando las bolitas, solamente las barras.
Lo reviso después, no quedarme ahí pensando en esto. O sea, yo esperaría que diera lo mismo, ¿sí? Yo esperaría que diera lo mismo. Entonces estoy subestimándolo en el segundo caso, ¿sí? Si tomo como correcto el primero. Dejémoslo ahí en stand-by por si se nos ocurre al final algo, porque quiero hacer uno de colisión antes de que se acabe. Quiero hacer, no sé cuál quieran que hagamos, si el 60 o el 53. Todos son de colisiones, simplemente para que vean que son sencillos. Si quieren hagamos el 60, que tenemos aquí el espacio para escribirlo aquí directamente. La figura 1153 tiene una bala de 1 gramo que se dispara a un bloque de 0.5 kilogramos que está pegado a una barra de 0.6 metros de masa de 0.50 kilogramos. El sistema bloque barra bala rota en el plano de la figura alrededor del eje A. La inercia rotacional de la barra solita alrededor del eje es 0.06. Trata el bloque como una partícula. ¿Cuál es la inercia rotacional del bloque barra bala, del sistema bloque barra bala alrededor del punto A? Y si la velocidad angular del sistema alrededor de A justo después del impacto era 4,5, ¿cuánto es la rapidez de la bala justo antes? Entonces, primero, la primera pregunta es ¿cuánto es la inercia rotacional? ¿Sí? Entonces, la inercia rotacional es la suma, por eso es que no me cuadra ahorita que no haya dado igual, porque es superposición. Otra cosa que voy a revisar y también se los envío, ¿sí? Si no alcanzamos ahorita. Entonces sería, momento de inercia de la bala cuando quedó aquí incrustada, ¿cuánto es? Es puntual, entonces lo vamos a tomar como simplemente la masa de la bala, por la distancia. Esta distancia la vamos a llamar L, que es como la longitud más o menos, M por L al cuadrado, más la del bloque. Miren que nos dijeron que tomáramos el bloque como una partícula, entonces sería la masa del bloque también por L al cuadrado, más la inercia rotacional de la barra que nos la dieron, que es 0.060, ¿sí? Entonces aquí sería como simplemente reemplazar, ¿no? M de la bala más M del bloque por L al cuadrado más 0.060, y entonces esto nos va a dar, masa de la bala es 1 gramo, 0.001, más masa del bloque que es 0.5, y la longitud de esta vaina es 0.6 todo al cuadrado más 0.060, y esto nos da esto da 0.24036, ¿sí? Kilogramos metro cuadrado. Entonces el I total es 0.2404 kilogramos por metro al cuadrado. Y ahora para la segunda pregunta, que es ¿cuál es la rapidez de la bala si todo esto quedó rotando a esta rapidez? Pues aplicamos conservación del momento angular. Momento angular inicial igual a momento angular final. Momento angular inicial sería el momento de la bala, pero ahí es más fácil utilizar el R cruz P. Entonces sería distancia por masa de la bala por la velocidad de la bala, que es la que no conocemos, va a ser igual al momento angular final, que sería I total por el omega total, ¿sí? Porque todos quedaron unidos. Entonces tendríamos que la velocidad de la bala inicial sería I por omega sobre la longitud sobre la masa de la bala, y pues aquí ya reemplazar. El I es 0.24036 por
El omega que nos dieron, ¿cuánto es? 4.5 sobre la longitud, que es 0.6. 0.6 y por la masa de la bala, que es 0.001, ¿sí? 1 gramo. Y ya, entonces esto nos da nos da 1802.7 metros por segundo. Esa es la velocidad de la bala. Y la respuesta pues es 1800, ¿sí? Entonces está bien. Entonces miren chicos, siempre que haya colisiones entre cuerpos y uno vaya a rotar, apliquen conservación si no hay torques externos del momento angular. Hay problemas un poquito más complicados que estos, y es donde esto no existe. Digamos acá, miren, vamos a hacerlo aquí de ejemplo, último ejemplo. El lápiz no está atado y yo lo voy a pegar con el borrador, no sé si lo alcanzan a ver. Si yo hago esto, se trasladó el momento, el centro de masa, porque ya no estaba pivoteado, y además rotó. Entonces tenemos dos conservaciones, momento lineal y momento angular. ¿Listo? Las dos se tienen. Y entonces esta vaina general, como aquí hay mucha fricción, no pasó, pero esta vaina general se va a mover así y va a rotar. ¿Listo? Eso es una colisión general, que sería algo que uno podría ver en ¿qué? En un parcial final, ¿cierto? Que tiene todo. Y ya está. Entonces, listo. Ya terminamos con esto. Va a revisar ese momento de inercia. Me dejó ahí pensando. Pero no ahorita, ya terminamos porque yo sé que ustedes tienen clase ahorita a las 9. Yo les subo ahorita el video, les subo la presentación y de paso pues reviso esto y si lo saco ahí de una. Pero mi intuición es que tiene que también dar lo mismo, ¿sí? Porque o sea, yo cuando calculo un momento de inercia, yo lo puedo partir en pedacitos o lo sumo todo de una, es lo mismo. La integral da lo mismo si yo lo hago sumando pedazos o sumo todo, ¿sí? Entonces tiene que dar igual.